noches, Sofi Plaza y Marino Millán. Les damos la bienvenida a otra emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias. Estos son nuestros titulares. Fuerte aguacero generó una nueva emergencia en Cali esta tarde. Árboles y postes derribados por un vendaval interrumpieron la movilidad en algunas vías de la ciudad. También se registraron inundaciones en viviendas y clínicas del sur de Cali. Familiares de las 7 víctimas que dejó la creciente del río Meléndez preparan sepelio colectivo. Entre ellas figura una mujer de 27 años que murió cuando quiso salvar a su pequeña hija de 6 años. En el oeste de la ciudad, los bomberos evitaron otra tragedia al rescatar a los integrantes de una familia que fue sorprendida por la creciente súbita del río Cali. En Juanchito, 15 viviendas se encuentran en grave riesgo por los trabajos que allí adelanta una empresa de servicios públicos. Sus habitantes piden una pronta reubicación. 2 muertos y 4 heridos dejan ataques de las FARC en el Cauca tras la muerte de alias Alfonso Cano. Este hombre pasará a la historia por haber verificado la identidad de alias Alfonso Cano. El juez de Cali que falló el caso de la reforma denuncia que está siendo amenazado. En Más Política, la crisis de gabinete en la alcaldía de Cali, el comienzo de los empalmes y el empresario que fue reconocido esta semana. En Deportes, los trabajos que adelanta la Selección Colombia previo a los partidos frente a Venezuela y Argentina. Y toda la información deportiva con Marino Millán. Al cierre, toda la información del Concurso Nacional de Belleza con Lorena Balmas desde Cartagena. Noticiero Más Pacífico, donde la región es noticia. Un aguacero generó una nueva emergencia esta tarde en el sur de la capital vallecaucana. La caída de árboles y postes provocaron dificultades de movilidad en algunas avenidas, mientras que decenas de inmuebles resultaron afectados por daños o inundaciones. James García con los detalles. El fuerte aguacero que se registró esta tarde en Cali provocó una emergencia en algunas vías del sur de la ciudad. La caída de árboles y postes interrumpieron la movilidad en algunos sectores y causaron daños en varias viviendas. El más impactante fue este viejo samán que cayó sobre una edificación del barrio Olímpico en la carrera 39 con calle Octava, llevándose con él un poste eléctrico. Ese árbol así tan frondoso es de haberse venido fuertemente contra todo acá y haber tumbado esa casa. A pocas cuadras de este lugar, un poste metálico del alumbrado público también se dio ante el vendaval que acompañó las lluvias, cayendo sobre la autopista suroriental. Testigos del hecho aseguraron que la caída de la estructura estuvo a punto de provocar una tragedia en una de las vías más transitadas de la capital vallecaucana. Hubiera podido matar a alguien si alguien hubiera pasado por ahí. En la clínica Nuestra Señora del Rosario también se registró una emergencia después que las aguas de un canal de aguas residuales se devolvieran, inundando la sala de urgencias del centro asistencial, según lo relataron algunos pacientes que se encontraban en la institución. Había pura agua dentro sucia, feo, y tuvieron que evacuar los enfermos. A esta hora, operarios de Cali trabajan para restablecer el fluido eléctrico en algunos barrios del sur de Cali afectados por esta emergencia, mientras que los organismos de socorro recomendaron extremar los cuidados en zonas ribereñas de la ciudad ante el peligro de avalanchas o deslizamientos provocados por el invierno. Los familiares de las 7 víctimas que dejó la creciente del río Meléndez en el sur de Cali preparan un sepelio colectivo de sus seres queridos. Entre las víctimas figura una mujer de 27 años que murió cuando intentaba salvar a su pequeña hija de 6 años. El cuerpo de la madre fue encontrado abrazado al de la menor por los organismos de socorro. Uno a uno fueron saliendo de medicina legal los cuerpos de las 7 víctimas fatales que dejó la creciente del río Meléndez y donde perdieron la vida 6 niños y una mujer de 27 años. Algunos de sus familiares se quejaron ante la falta de solidaridad de la alcaldía de Cali ante esta tragedia y solicitaron ayudas para el sepelio colectivo que se realizará mañana. Nada, nadie se ha reportado para nada, nadie nos ha dicho nada. A esta hora los familiares esperan los cuerpos de Carlos Rodríguez de 6 años, Helen Giselle Rodríguez de 9 años y su mamá Faisuli Rodríguez, quien también murió al intentar salvarlos. Ella se tiró a coger la niña, pero el agua como iba a coger el otro sobrinito que se había ido, ahí mismo el agua los arrastró. La tragedia encendió las alarmas por la falta de presencia de los organismos de prevención de desastres en los sitios de alto riesgo, que además no cumplen con su labor de vigilar los ríos de Cali, y la irresponsabilidad de los adultos al permitir a los menores de edad bañarse sin las medidas de seguridad.
Y mientras esto ocurría en el sur de la ciudad, en el oeste de Cali, los bomberos evitaron otra tragedia al rescatar sanos y salvos a los integrantes de una familia que quedó atrapada en medio de la creciente súbita del río Cali. En el lugar se vivieron momentos de angustia que quedaron registrados en un video grabado por los socorristas. Los aterrorizados miembros de una misma familia quedaron atrapados al otro lado del río Cali en el sector del barrio Santa Rita, luego de que la creciente del río arrasara todo a su paso. Aquí se observa cómo los bomberos de Cali arriesgan su vida para rescatar primero a una niña de 10 años y luego a su hermana de 19. Asistimos a la emergencia, encontramos un número de 5 personas aisladas por motivo de la creciente. Colocamos un rescate sobre cuerdas, hicimos una tirolesa. Alexander Pacheco, quien rescató a la primera niña, relató que fue un momento muy dramático porque los niños estaban muy asustados y hubo que tranquilizarlos para luego sacarlos del peligro. El río está bastante crecido, llegamos en el momento, lanzamos una cuerda sobre la persona adulta para procurar de que nos colaborara con un amarre, lo que nos facilitó el paso de un bombero. Finalmente, los 3 menores y 2 adultos fueron puestos a salvo y los bomberos recomendaron por estos días no bañarse en los ríos de Cali porque podrían presentarse crecientes súbitas como las de las últimas horas. En grave riesgo se encuentran 15 familias del corregimiento de Juanchito en Candelaria que habitan en viviendas que están a menos de 1 metro de caer al río Cauca. Aseguran que la ruptura del dique que protegía este sector obedece a una fuga de agua potable provocada por una tubería instalada por Emcali. El barranco de más de 4 metros de profundidad y que cae al río Cauca fue provocado por esta fuga en la tubería de agua potable, la cual, según los vecinos del sector, fue reportada ante Encali hace más de 6 meses, pero la entidad no ha hecho los trabajos pertinentes para evitar que la filtración de agua siga aflojando la tierra y generando constantes derrumbes del muro de contención. A medida que va pasando el tiempo va cayendo más, entonces el problema es de las casas de nuestros vecinos que están muy a la orilla. Los afectados aseguran que otra causa del problema son las dragas, que a diario sacan varias toneladas de arena del río, generando un daño ambiental. Todos los días cavando y sacando toneladas de tierra de la mitad del río, pues derrumba las orillas. Aunque existe la orden de evacuar estas 15 viviendas que están a punto de caer al río, sus habitantes se niegan a hacerlo porque no tienen a dónde ir. Porque han venido a decir que están de evacuación, pero hasta ahora la administración nadie ha pronunciado dónde van a evacuar, ni dónde van a ir, ni nada. Igual, si uno no tiene para dónde irse, aquí hay que quedarse. Ante la falta de las autoridades ambientales y los gobiernos locales y departamental, la misma comunidad decidió construir un refuerzo en Jarillón con bultos rellenos de escombros que les permitan proteger sus viviendas para que no sean arrastradas por las aguas del Cauca durante la época de invierno. En otras noticias, 2 muertos y 4 heridos dejan hasta el momento los ataques lanzados por guerrilleros de las FARC contra municipios del Cauca, tras el operativo en el que fue dado de baja el máximo jefe de esa organización subversiva, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano. Caldono, Suárez y Piendamó son los municipios más afectados por estas acciones terroristas. Por más de 30 minutos, guerrilleros de las FARC atacaron la estación de policía de Caldono, generando temor entre la población. Un hombre resultó herido y tuvo que ser remitido a una clínica de Cali donde permanece en cuidados intensivos. El hostigamiento se hizo al ejército que se encontraba en la parte de arriba del puesto de policía, en la cual pues salió un comunero herido. Simultáneamente, un reducto del grupo guerrillero de las FARC atacó la base militar ubicada en la represa de la Salvajina y huyó hacia la montaña. Los habitantes se refugiaron en sus viviendas, aterrorizados por las bombas que caían sin cesar. Por eso, el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González, pidió refuerzos para afrontar la arremetida guerrillera tras la muerte de alias Alfonso Cano. A esta hora, desde Cali y Popayán parten helicópteros y aviones a diferentes municipios caucanos que se han convertido en cruentos escenarios de guerra. Tras el operativo que terminó con la muerte de Alfonso Cano, el trabajo de un hombre fue decisivo para comunicarle al mundo que efectivamente se trataba del máximo jefe de las FARC. Se trata de Eliezer González, destacado incluso por el presidente Santos, por haber sido el encargado de confrontar las huellas del cabecilla guerrillero. Javier Yules con la historia. Cuando recibió su turno el pasado lunes, Eliezer González, un hombre de 46 años, natural de Puerto Tejada en el norte del Cauca, asegura que no pensaba que iba a pasar a la historia al terminar la semana. Nosotros trabajamos por turnos de disponibilidad
y esta semana estaba disponible, entonces automáticamente me tocó a mí. Y es que en los 21 años de servicio en el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía reconoce que es la primera vez que la expectativa de todo un país y de muchas personas en el mundo estaban centradas en su labor. Asegura que cuando se encontró de frente con el cadáver de Alfonso Cano, no creyó que se trataba del máximo líder de las FARC. Sinceramente, en un comienzo pensé que no era porque toda la vida lo vi por televisión con barba. Usted pasará a la historia. Usted fue el que nos confirmó realmente quién era ese individuo. Elíasar González, quien siempre carga sus herramientas de trabajo, y cada uno de los uniformados que participaron en la operación en la que murió Alfonso Cano, dicen que a pesar de tener trabajos diferentes, tienen una misma motivación: ser testigos de la paz y la reconciliación en Colombia. El juez, que condenó a 9 militares involucrados en el falso positivo de la reforma en Cali, denunció que está siendo amenazado desde que profirió esta sentencia. Los implicados en la muerte de 4 personas en el sector de la reforma fueron condenados por este funcionario a más de 46 años de prisión cada uno. El juez primero penal del circuito, Víctor Flower Ortiz, asegura que las amenazas comenzaron solo unos días después de que profiriera la condena de 46 años de prisión contra 3 oficiales, un suboficial y 5 soldados profesionales que participaron en la muerte de 4 personas en el sur de Cali en enero de 2007, en lo que se conoció como el caso de la reforma. 15 días después de haber emitido el fallo, empiezan una serie de hostigamientos, como asedios. A través de esta carta lo intimidan por el fallo judicial contra los militares, entre los que se encuentra el mayor Mauricio Ordóñez Galindo, quien para la fecha del múltiple homicidio se desempeñaba como comandante del Grupo Gaula. En ella le envían una copia de una columna de opinión en que se menciona la buena labor y trayectoria del oficial, por lo que no descartó que las amenazas vengan de personas cercanas a él. Evidentemente se deriva de ese caso porque el escrito, el anónimo, tiene estrecha relación con esa situación. La Policía Metropolitana de Cali, que ya tiene conocimiento del caso, dispuso protección especial para el funcionario. Se le tienen garantizadas sus libertades y sobre todo su seguridad, y próximamente pues le estaremos dando el resultado de esa valoración del nivel del riesgo. La condena que habría motivado estas amenazas fue apelada por la defensa de los militares, que hoy permanecen en distintos centros carcelarios del país. Vámonos a comerciales, pero al regresar, la manera como se prepara la Selección Colombia para sus partidos de eliminatoria y toda la información deportiva. Ya regresamos.